Mi hijo me miró a los ojos y me dijo que solo iba a entrar a comprarme una botella de agua. 5 minutos después, vi cómo su camioneta negra aceleraba saliendo del estacionamiento, dejándome allí parado en el calor abrasador de Nevada, con nada más que el polvo en mis zapatos. Pensaron que yo era solo un anciano senil, una carga inútil que se interponía entre ellos y la venta de mi casa. Pensaron que abandonarme en una gasolinera en medio de la nada era el crimen perfecto. No tenían ni idea de que el hombre que dejaban atrás no era solo un mecánico retirado viviendo de su pensión. No tenían ni idea de que en 48 horas mi rostro estaría en todos los noticieros del país, no como una víctima, sino como el hombre que acababa de firmar un contrato de $800 millones. Antes de contarles cómo hice que mi propio hijo se arrepintiera del día en que nació, por favor denle me gusta y suscríbanse al canal si creen que la traición siempre debe tener consecuencias. El calor me golpeó primero. Era una pared sólida de aire seco a 40 grados, que parecía intentar empujarme de vuelta al baño sucio del que acababa de salir. El olor a diésel y orina rancia era sofocante. Entrecerré los ojos contra el resplandor del sol del mediodía, escaneando el asfalto agrietado del estacionamiento de la gasolinera. Bomba 4. Ahí es donde nos habíamos detenido. Ahí es donde Julián había estacionado la camioneta. Estaba vacía. Solo había un charco de aceite brillando por el calor y una planta rodadora atascada contra la acera de concreto. Parpadeé frotándome los ojos con el dorso de la mano. Debo estar confundido. A mis 7 años mi memoria ya no era lo que solía ser, o al menos eso es lo que a mi nuera Mónica le gustaba decirle a todo el mundo. Giré la cabeza escaneando el costado del edificio, revisando la estación de aire, mirando hacia la rampa de salida. Nada. Un nudo frío se formó en mi estómago, desafiando el calor del desierto. Me dije a mí mismo que fuera racional. Julián era un buen muchacho. Era mi hijo. Probablemente solo movió el auto a la sombra para mantener el aire acondicionado funcionando para Mónica. Ella odiaba el calor. Se había estado quejando del viaje desde que salimos de casa hacía 3 horas para estas supuestas vacaciones sorpresa. Caminé alrededor del perímetro de la tienda de conveniencia. Mis piernas se sentían pesadas. Mi rodilla mala, la que me lesioné en una plataforma petrolera en el 82, palpitaba con cada paso en el pavimento caliente. Revisé la parte trasera del edificio. Nada más que un contenedor de basura y un perro callejero, durmiendo a la sombra de un tanque de propano. Volví al frente. Me quedé allí 5 minutos, luego 10, luego 20. El sol golpeaba mi cabeza quemándome el cuero cabelludo y tenía sed. Julián me había prometido agua. Toqué mis bolsillos instintivamente. Vacíos. Mi teléfono estaba en la consola central de la camioneta. Mi billetera estaba en la guantera. Mónica decía que era incómodo sentarse sobre ella durante un viaje largo. Tenía 70 años, estaba solo en el desierto, sin dinero, sin teléfono y sin agua. Empujé la puerta de vidrio de la gasolinera. La campana sonó con un tono alegre que se sentía como una burla. El aire acondicionado adentro estaba helado, secando el sudor de mi frente al instante. El cajero era un joven con un tatuaje en el cuello y audífonos mirando fijamente un teléfono inteligente. «Disculpa, hijo», dije. Mi voz sonaba rasposa y débil. No levantó la vista. Toqué el mostrador más fuerte esta vez. «Disculpa, viste una camioneta negra en la bomba 4. Una SUV grande». Mi hijo conducía. El chico finalmente levantó la vista con los ojos vidriosos de aburrimiento. Reventó una bomba de chicle. La camioneta negra grande, sí. ¿A dónde fueron? Se movieron a la parte de atrás. Él soltó una risa corta y seca. Moverse a la parte de atrás. No, abuelo. Llenaron el tanque, compraron 2 bebidas energéticas y una bolsa de papas fritas y salieron de aquí como si el diablo los persiguiera. Eso fue hace como 20 minutos. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Me agarré del mostrador para no caer. «Eso es imposible», balbuceé. Dijo que me estaba comprando agua. Dijo que volvería enseguida. El chico se encogió de hombros, volviendo su atención a su teléfono. Bueno, mintió.
Se subieron a la autopista en dirección este. Se fueron. Me quedé allí congelado. Mi mente corría tratando de encontrar una explicación que no destruyera mi mundo entero. Tal vez fue una emergencia. Tal vez recibieron una llamada sobre la casa. Pero ¿por qué no vendrían por mí? ¿Por qué dejarme? ¿Puedo ver las cámaras de seguridad?, pregunté. Por favor, necesito saber. El chico suspiró claramente molesto porque estaba interrumpiendo su tiempo en el celular. Tocó algunas teclas en el monitor detrás del mostrador y giró la pantalla hacia mí. Ahí estaba. Imágenes granulosas en blanco y negro. Me vi a mí mismo entrando al baño. Vi a Julián parado junto a la bomba. Vi a Mónica asomarse por la ventana del pasajero. Ella le dijo algo. Él asintió. No miró hacia el baño. No dudó. Se subió al asiento del conductor. Y luego vi el auto acelerar. No solo se fueron, huyeron. Las llantas levantaron polvo mientras se incorporaban a la carretera sin siquiera una luz de freno. Me dejaron. La realidad me golpeó más fuerte que cualquier golpe físico. Me habían abandonado. Mi hijo. El niño al que enseñé a tarasdar en bicicleta. El hombre cuyas deudas había pagado en secreto más veces de las que podía contar. Me había dejado para morir en el desierto. Sentí un dolor agudo en el centro de mi pecho. No era un corazón roto. Era mi angina. Mi condición cardíaca. Necesitaba mi medicación. Mis pastillas de nitroglicerina estaban en mi bolso de cuero marrón. ¿Dónde estaba mi bolso? Miré la pantalla de nuevo. Justo antes de que se fueran, vi la mano de Mónica salir por la ventana. Ella tiró algo. Un objeto marrón pequeño. Aterrizó cerca del bote de basura junto a la bomba. Me di la vuelta y corrí. O al menos intenté correr. Me arrastré tan rápido como mis viejas piernas me permitían de vuelta al horno del estacionamiento. El calor era abrumador ahora. Mi pecho se sentía como si estuviera siendo apretado por un tornillo de banco gigante de metal. No podía respirar. Llegué al bote de basura de la bomba 4. Estaba desbordado de basura. Envolturas de comida rápida, vasos de café, botellas de refresco pegajosas. El olor era rancio, una mezcla de comida podrida y plástico caliente. No me importó. Hundí mis manos en la inmundicia. Cavé a través de las capas de los desechos de otras personas. Los transeúntes en las otras bombas me miraban fijamente. Una mujer en una minivan acercó a sus hijos mirándome con disgusto. Veían a un viejo vagabundo loco buscando comida. No veían a un padre buscando su vida. ¿Dónde está Jade? Mis dedos rozaron algo texturizado. Cuero. Lo saqué. Mi bolso de medicinas marrón. Estaba manchado de salsa de tomate y algo pegajoso, pero estaba allí. Luché con el cierre, mis manos temblaban incontrolablemente. Lo abrí de un tirón. La botella de pastillas estaba allí. Gracias a Dios. Desenrosqué la tapa, puse una pastilla debajo de mi lengua y cerré los ojos esperando la liberación química, esperando que el tornillo alrededor de mi corazón se aflojara. Mientras estaba sentado allí en el concreto caliente apoyado contra el bote de basura de metal, esperando que mi corazón se estabilizara. Lo vi. Dentro del bolso metido junto a la botella de pastillas, había una hoja de papel amarillo de cuaderno. Estaba arrugada como si hubiera sido apretada con fuerza en un puño. La saqué. Reconocí la letra inmediatamente. Era afilada y angular. La letra de Mónica. Desdoblé el papel. Había 3 oraciones garabateadas en tinta negra. No vuelvas por él hasta que los papeles estén firmados y la casa se venda. Dile a la policía que se alejó en una parada de descanso y no pudimos encontrarlo. Él es solo una carga ahora. Lo leí una vez. Luego 2 veces, luego una tercera vez. El dolor en mi pecho disminuyó reemplazado por un entumecimiento frío y duro que se extendió desde mi estómago hasta las puntas de mis dedos. Esto no fue una decisión del momento. Esto no fue Julián entrando en pánico. Esto fue un plan. Un plan frío y calculado, orquestado por mi nuera, y ejecutado por mi hijo débil y sin carácter. Querían la casa. Mi casa.
La casa que había construido con mi difunta esposa Beatriz. La casa que me habían estado insistiendo que vendiera durante meses. Julián había perdido su trabajo hacía un año, aunque pensaba que yo no lo sabía. Había estado apostando en criptomonedas y lo perdió todo. Mónica quería mantener su estilo de vida. Necesitaban capital y yo era el único activo que les quedaba. Me habían engañado para hacer este viaje. Mónica había insistido en que fuéramos de vacaciones familiares para ver el Gran Cañón. Un último gran viaje para ti, papá, había dicho con esa sonrisa empalagosa antes de que seas demasiado viejo para viajar. Y esta mañana, justo antes de irnos, Julián me había entregado una pila de papeles. Solo formularios de seguro para el viaje, papá, en caso de emergencia. Ya sabes lo caros que son los hospitales. Los había firmado sin leer. Confiaba en él. Cerré los ojos y dejé escapar un suspiro largo y tembloroso. Esos no eran formularios de seguro. Eso era un poder notarial. Acababa de ceder los derechos de mi propiedad, mis finanzas, mi vida. Iban a vender la casa mientras yo estaba desaparecido. Dirían que estaba senil, que me alejé hacia el desierto. Si moría aquí afuera, aún mejor. Si sobrevivía y encontraba el camino de regreso, la casa ya estaría vendida, el dinero movido, y me pondrían en un asilo estatal para indigentes. Pensaron que habían ganado. Pensaron que habían sido más listos que ellas, que el viejo. Miré mi reflejo en el costado del bote de basura de metal. Me veía patético. Un hombre de 70 años con una camisa polo manchada, sudando, cubierto de polvo, sentado junto a la basura. Pero cometieron un error fatal. Un error que les iba a costar todo. Pensaron que yo era Héctor Rey, el mecánico retirado que arregló transmisiones durante 40 años y guardó cada centavo en una lata de café. Esa era la historia que les había contado. Esa era la vida que les había mostrado. Conducía un sedán del 25. Recortaba cupones. Me quejaba del precio de la electricidad. Hice eso para enseñarle a Julián el valor de $1. Hice eso porque quería que fuera un hombre, no un niño mimado. No sabían quién era yo realmente. No sabían sobre los estudios geológicos que realicé en los años 80. No sabían sobre los derechos de tierra que compré por centavos en regiones que todos los demás pensaban que eran estériles. No sabían que el dinero de la lata de café era solo mi caja chica. No sabían que Héctor Rey era el dueño silencioso de uno de los yacimientos de litio más grandes, sin explotar, en el estado de Nevada. Me puse de pie. Mis rodillas crujieron, pero mis piernas estaban firmes. El mareo se había ido. El calor ya no se sentía opresivo, se sentía como combustible. Miré la nota arrugada en mi mano una última vez. Él es solo una carga ahora. Doblé cuidadosamente la nota y la guardé en mi bolsillo. Recogí mi bolso de medicinas. Me limpié la tierra de los pantalones. Caminé de regreso hacia la gasolinera. El cajero todavía estaba en su teléfono. No levantó la vista cuando entré. Necesito un teléfono, dije. Mi voz ya no era rasposa. Era baja, dura como el acero. El teléfono público está afuera, abuelo. Necesitas monedas. No necesito un teléfono público, dije. Necesito tu teléfono. Y necesito que me lleves al aeródromo privado más cercano. El chico se rió, finalmente levantando la vista. Estás loco, viejo, no soy un servicio de taxi. Lárgate de aquí antes de que llame a la policía. Busqué en mi muñeca izquierda. Llevaba un reloj. Parecía una cosa vieja y golpeada, con la cara rayada, y una correa de cuero desgastada. Julián se había burlado de él durante años, diciéndome que consiguiera un Apple Watch. Pensaba que era basura. Me lo desabroché y lo puse sobre el mostrador. Esto dije, señalando el reloj. Es un Patek Philippe, referencia 1518. Fue un regalo de un príncipe en 1981, por encontrar agua donde sus expertos dijeron que solo había arena. Solo se fabricaron 200. En esta condición, incluso con los arañazos, vale unos $300,000. El chico miró el reloj, y luego a mí. No sabía de relojes, pero conocía el tono de un hombre que no estaba mintiendo. Te daré este reloj, continué, si me dejas hacer una llamada telefónica y luego me llevas a Las Vegas. Ahora mismo. El chico dudó. ¿Hablas en serio?
Parezco estar bromeando. Tragó saliva. Miró el reloj. Y luego su Honda Civic golpeado estacionado afuera. Agarró sus llaves. Trato. Me entregó su teléfono inteligente. No marqué a la policía. No marqué a mi hijo. Marqué un número al que no había llamado en 10 años. Un número que había memorizado para un escenario del fin del mundo, que esperaba que nunca llegara. Sonó 2 veces. Ricardo Peralta respondió una voz. Era suave, afilada la voz de un hombre que desayunaba tiburones. Ricardo era el abogado corporativo más despiadado de Nueva York, un hombre que había mantenido en nómina durante 30 años. Ricardo, dije. Soy Héctor. Inicia el protocolo Omega. Hubo una pausa en la línea, un silencio que cargaba el peso de décadas. Héctor, no has usado ese nombre en mucho tiempo. Protocolo Omega, esa es la opción nuclear. Eso destruye todo. ¿Estás seguro? Miré por la ventana al lugar vacío donde había estado el auto de mi hijo. Sentí la nota en mi bolsillo ardiendo contra mi pierna. Estoy seguro, dije. Cruzaron la línea. Me abandonaron, Ricardo. Me dejaron para morir, para vender la casa. Entendido, dijo Ricardo. Su voz cambió de sorprendida a letal. Congelaré los activos inmediatamente. Pondré un gravamen sobre la propiedad dentro de 1 hora. Y Héctor, sí. ¿Quieres que los destruya en silencio o quieres hacer un espectáculo de ello? Miré el monitor de seguridad donde el auto de mi hijo Ciacio se había alejado a toda velocidad. Lo quiero ruidoso, Ricardo, dije. Quiero que todo el mundo lo vea. Prepara a los medios. Salgo del retiro. Colgué el teléfono y me volví hacia el chico. Vámonos. Tenemos mucho trabajo que hacer. Mientras nos alejábamos de esa gasolinera dejando atrás el polvo y el calor, no miré atrás. El padre triste y solitario que quería ser amado por su hijo murió allá atrás en la bomba 4. El hombre sentado en el asiento del pasajero ahora era el titán de la industria que había enterrado a competidores mucho más inteligentes y duros que Julián y Mónica. Querían mi dinero. Bien. Les iba a dar una lección de economía que nunca sobrevivirían. El aire acondicionado dentro de la tienda de conveniencia se sintió como una bofetada física contra mi piel quemada por el sol, enfriando instantáneamente el sudor que había empapado mi camisa. Me quedé junto a la puerta de vidrio por un momento, estabilizándome contra el marco de metal, tratando de detener los temblores en mis manos. El joven cajero, cuya etiqueta con el nombre decía Carlos, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Para él yo era solo otro escombro traído por el viento de la carretera, una molestia que eventualmente se iría si se ignoraba el tiempo suficiente. Pero yo no iba a ninguna parte. No esta vez. Caminé hacia el mostrador, mis pasos pesados y deliberados. El piso de linóleo estaba pegajoso, haciendo un sonido de succión con cada pisada. Puse mis manos sobre la superficie de formica. Estaban sucias, manchadas con la mugre del bote de basura de donde acababa de recuperar mi vida. Necesito tu teléfono, dije. Mi voz era baja, rasposa por la deshidratación, pero le puse tanto acero como pude reunir. Carlos suspiró una exhalación larga y exagerada de aburrimiento adolescente. Tocó su pantalla una última vez antes de levantar la vista con ojos adormecidos por una existencia de salario mínimo. Ya te dije, abuelo. El teléfono público está afuera. Si no tienes monedas, eso suena como un problema personal. No tengo monedas, dije inclinándome hacia adelante. No tengo billetera. No tengo tarjeta de crédito. Mi hijo acaba de robar todo lo que poseo y me dejó para morir en tu estacionamiento. Ahora necesito tu teléfono y necesito que me lleves a la ciudad más cercana. El chico se rió. Fue un sonido cruel y agudo. ¿Quieres que te lleve? Te parezco un Uber, lárgate antes de que llame al sheriff. Estás asustando a los clientes. Miré a mi alrededor. El único otro cliente era un camionero comprando carne seca que nos ignoraba estudiosamente. Estaba solo. No tenía ninguna ventaja. Era un hombre de 70 años con ropa sucia y una condición cardíaca parado en una gasolinera que olía a perros calientes rancios e indiferencia.
Pero me quedaba una cosa. Busqué en mi muñeca izquierda. La correa de cuero estaba oscura por la edad y el sudor. La cara de cristal del reloj estaba rayada una telaraña de pequeñas imperfecciones que atrapaban las luces fluorescentes del techo. Para el ojo inexperto parecía algo que encontrarías en una caja de ofertas en una venta de garaje por $5. Julián me había dicho que lo tirara una docena de veces. Decía que era vergonzoso. Decía que debería conseguir un reloj inteligente como una persona normal. Desabroché la hebilla. Mis dedos estaban rígidos, pero logré deslizar el cuero a través del bucle. El reloj se sentía pesado en mi mano, más pesado de lo que debería ser. Llevaba el peso de una vida diferente. Recordé el calor del barrio vacío en 1980. Era más caliente que este sol de Nevada. Habíamos estado perforando durante 6 meses, persiguiendo una anomalía geológica que todos decían que era un fantasma. La tripulación estaba al borde del motín. El equipo estaba fallando, pero yo conocía los estratos. Conocía la roca. Cuando el taladro finalmente golpeó la bolsa, no fue petróleo lo que salió primero. Fue agua. Agua dulce y antigua de acuífero en medio del desierto saudita. El petróleo vino después, miles de millones de dólares en él. Pero el príncipe, un hombre que había visto todo lo que el dinero podía comprar, lloró por el agua. Se quitó este reloj de su propia muñeca y me lo entregó. Para el hombre que ve lo que otros no pueden, había dicho. Patek Philippe, referencia 1518, cronógrafo de calendario perpetuo. El primero de su tipo producido en serie. Una obra maestra de ingeniería oculta dentro de una simple caja de acero. Golpeé el reloj contra el mostrador. El sonido crujió a través de la tienda agudo y metálico. Carlos se estremeció. Miró el reloj, luego a mí, su labio curvándose en una mueca de desprecio. ¿Qué es esto? ¿Tratas de hacer trueque conmigo? No quiero tu vieja basura. Míralo, ordené. Mi voz no era la voz de un abuelo retirado. Era la voz del capataz de obra que había comandado a 500 hombres en las plataformas del Mar del Norte. Era la voz que hacía que los ingenieros estructurales revisaran sus cálculos 2 veces. Mira el nombre en la esfera. Carlos miró. Entrecerró los ojos. Patek. Philippe leyó tropezando con la pronunciación. Así que, ¿qué es esto, una imitación? No es una imitación, dije mirándolo a los ojos, obligándolo a ver la verdad. Este reloj vale más que toda esta gasolinera. Vale más que tu auto. Vale más que cada año de salario que ganarás durante la próxima década. El chico dudó. La codicia es un idioma universal y él estaba empezando a escuchar su susurro. Tomó el reloj. Le dio la vuelta. Sintió el peso del movimiento en el interior, el denso y rítmico latido de los engranajes. No se sentía como plástico. No se sentía barato. Búscalo en Google, dije. Referencia 1518. Acero. Dejó el reloj manteniendo una mano sobre él como si temiera que se lo arrebatara, y sacó su teléfono con la otra. Sus pulgares volaron por la pantalla. Esperé. Los segundos pasaban sincronizados con el pulso en mi cuello. Necesitaba agua. Necesitaba a mi abogado. Pero primero necesitaba que este chico entendiera la transacción. Sus ojos se abrieron de par en par. Miró de la pantalla de su teléfono al reloj, luego de vuelta a la pantalla. Desplazó hacia abajo. Tragó saliva su nuez de Adán moviéndose en su garganta. 300,000, susurró. Su voz se quebró. De ninguna manera. Esta cosa está rayada. Parece basura. Los arañazos son de una tormenta de arena en Riad y una explosión de plataforma en el Golfo de México, dije con calma. Son la procedencia. Prueban que es real. Y es tuyo. Me miró con el rostro pálido. Mío. Me incliné más cerca. El olor de su spray corporal barato era abrumador, pero no me inmuté. Saldré de aquí y dejaré ese reloj en este mostrador. Es tuyo. Puedes venderlo. Puedes usarlo. Puedes aplastarlo con un martillo. No me importa. Pero a cambio vas a darme tu teléfono para hacer una llamada privada.
y luego vas a cerrar esta tienda, poner un letrero en la puerta y llevarme al aeródromo privado fuera de Las Vegas. Miró alrededor de la tienda vacía. Miró la cámara de seguridad en la esquina. No me importa el trabajo, dije leyendo su mente. Vendes ese reloj. Nunca tendrás que trabajar un turno como este otra vez. Miró el reloj de nuevo. La lujuria en sus ojos estaba desnuda ahora. Estaba haciendo los cálculos. Se estaba dando cuenta de que este viejo sucio le estaba ofreciendo un boleto de lotería ganador. Y $50 agregué, que chasqueó levantando la cabeza de golpe. Necesito $50 en efectivo. Para agua, para comida. No tengo nada. Dudó por una fracción de segundo, luego metió la mano en su propio bolsillo. Sacó un fajo de billetes arrugados, propinas probablemente, y contó 3 billetes de 20. Los golpeó en el mostrador junto al reloj. «Quédate con el cambio», murmuró su voz temblando de adrenalina. Desbloqueó su teléfono y lo deslizó por la formica. Lo recogí. Mis manos estaban firmes ahora. El trato estaba hecho. Acababa de cambiar una pieza de mi historia, un símbolo de mi mayor triunfo profesional, a un chico que ni siquiera podía deletrear el nombre en la esfera. Pero no importaba. El reloj era el pasado. Yo estaba luchando por mi futuro. Marqué el número. Mientras esperaba la conexión, vi a Carlos voltear el letrero de la puerta a cerrado y ponerle seguro. Se movía rápido, temeroso de que cambiara de opinión, temeroso de que el sueño se evaporara. No sabía que para mí el reloj era un precio barato a pagar. No solo estaba comprando un viaje, estaba comprando una guerra. Y cuando la línea se abrió y escuché el tono de marcado cambiar a un sonido de llamada, supe que el hombre que había entrado en esta gasolinera, la víctima, el padre abandonado, se había ido. El hombre sosteniendo el teléfono era alguien completamente diferente. Alguien peligroso. Ricardo, dije cuando contestaron la línea. Tenemos trabajo que hacer. Carlos estaba junto a la puerta haciendo sonar las llaves de su auto, mirando el reloj en su mano como si fuera un artefacto religioso. No tenía idea de que ahora era el chofer del hombre más vengativo de Nevada. Tomé la botella de agua del refrigerador, rompí el sello y bebí. El agua estaba fría. Sabía a vida, sabía a retribución. Vámonos, le dije. Conduce rápido. Mi familia cree que estoy muerto, y no quiero hacerlos esperar. El teléfono presionado contra mi oreja estaba caliente, pero la voz al otro lado era fría como el hielo. Ricardo Peralta no hacía charlas triviales. No preguntaba cómo estaba el clima. Era el tipo de abogado que cobraba $2,000 la hora porque sabía cómo enterrar cuerpos legalmente. No había hablado con él en una década, no desde que liquidé los activos venezolanos y pasé a la clandestinidad para vivir mi vida simple y tranquila. Pero en el momento en que escuchó mi voz, la vieja maquinaria volvió a encajar. «Háblame, Héctor», dijo Ricardo. Su voz era clara como el cristal cortando la estática de la señal del desierto. «Tengo el archivo abierto. Estoy mirando tu fideicomiso en vida. Estoy mirando las empresas fantasma. Todo está inactivo tal como lo dejaste. ¿Por qué estamos despertando al dragón? Me dejaron en una gasolinera». «Ricardo», dije. Mi hijo. Se fue. Hubo un silencio en la línea, una pausa que era más pesada que el aire húmedo en el auto. Carlos, el chico conduciendo el Honda, me miró de reojo, sus nudillos blancos sobre el volante. Iba a 140 kilómetros por hora por la interestatal, el motor de su pequeño auto gritando en protesta, pero no se atrevía a reducir la velocidad. Había escuchado el tono de mi voz. Sabía que estaba involucrado en algo que estaba muy por encima de su nivel. «¿Te abandonó?», preguntó Ricardo. «¿Quieres decir que te olvidó?». No dije. «Quiero decir que me engañó para firmar un poder notarial disfrazado de documentos de seguro de viaje esta mañana. Me llevó 500 kilómetros al desierto. Esperó hasta que fui al baño y luego se fue. Encontré una nota en el bote de basura, Ricardo. Piensa que estoy senil. Piensa que soy una carga. Va a vender la casa». Escuché el sonido de tecleo al otro lado. Tecleo rápido y agresivo. Ricardo se estaba moviendo. «Dame un segundo», Héctor murmuró.
Estoy accediendo al registro digital del condado de Clark. Si tiene un poder notarial, necesita registrarlo para hacerlo accionable para bienes raíces. Si es inteligente, esperaría hasta el lunes. Si está desesperado... El tecleo se detuvo abruptamente. Maldición, susurró Ricardo. ¿Qué pregunté? El nudo en mi estómago se apretó. Está desesperado, Héctor. No esperó. El documento fue presentado electrónicamente hace 45 minutos. Deben haberlo escaneado en el auto. Está en el sistema. Y Héctor, sí hay una transacción pendiente. Un aviso de venta. Fue marcado debido a la velocidad. Usualmente estas cosas toman días. Esto fue empujado con una tarifa de agilización. No solo están vendiendo la casa a Héctor, la están rematando. La listaron por 300,000. Mi visión se nubló por un segundo. 300,000. La casa fue tasada en 650 el año pasado. Era la casa donde sostuve la mano de mi esposa mientras daba su último suspiro. Era la casa donde construí la cuna para la nieta que ahora conspiraba para borrarme. Están malvendiendo mi vida, dije. Mi voz era apenas un susurro. Tienen un comprador alineado. Ricardo continuó su voz leyendo los datos como una cinta de teletipo. Oferta en efectivo. Parece un prestamista duro. Un tiburón llamado Vicente Moretti. Compra propiedades en dificultades de drogadictos desesperados y jugadores por centavos sobre el dólar. Están cerrando en 48 horas, Héctor. Quieren el efectivo rápido. Miré por la ventana, el desierto era un borrón de marrón y gris. Vi un coyote corriendo a la distancia solitario y hambriento. Sentí un parentesco con él. Deténlos, dije. Mi instinto era luchar para proteger mi territorio. Presenta una orden judicial. Congela el título. Llama a la policía y reporta el auto robado. Repórtame secuestrado. Esperé a que Ricardo estuviera de acuerdo. Esperé a que me dijera que soltaría a los perros del infierno y cerraría esto antes de que la tinta se secara. Pero Ricardo estaba en silencio. Héctor dijo lentamente: Escúchame. Puedo detener esto ahora mismo. Puedo hacer una llamada telefónica al secretario del condado y marcar la escritura como fraudulenta. Puedo tener al sheriff esperando a Julián cuando entre en su camino de entrada. Hazlo, dije. Pero si hago eso, dijo Ricardo, su voz bajando una octava, si hago eso, recuperas tu casa. Y eso es todo. Julián dirá que fue un malentendido. Dirá que pensó que querías vender. Dirá que se confundió sobre el precio. Interpretará al hijo amoroso que tomó una mala decisión de negocios. No irá a prisión, Héctor. Recibirá una palmada en la muñeca. Llorará, se disculpará y estará de vuelta en tu habitación de invitados en un mes esperando a que mueras de causas naturales para poder intentarlo de nuevo. Me quedé en silencio. El aire en el auto se sentía muy delgado. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó Ricardo. ¿Quieres salvar la casa o quieres terminar esto? Miré mis manos. Estaban callosas, manchadas de aceite y tierra. Estas manos habían construido oleoductos en Alaska. Habían cavado pozos en Sudán. Habían estrangulado a un hombre en defensa propia en un bar en Maracaibo en 1979. No eran las manos de una víctima. No quiero salvar la casa, dije. La casa es solo madera y ladrillo. Beatriz se ha ido. Los recuerdos están en mi cabeza, no en las paredes de yeso. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Ricardo. Quiero destruirlo, dije. Las palabras sabían a cobre. Quiero que sienta lo que yo sentí parado en ese estacionamiento. Quiero que sienta el pánico. Quiero que sienta el vacío. Quiero quitarle lo único que ama más que a su propio padre. Dinero, dijo Ricardo. Exactamente. Entonces no detenemos la venta, dijo Ricardo. Dejamos que suceda. Carlos, el conductor, giró la cabeza tan rápido que el auto se desvió ligeramente hacia el carril de emergencia. Lo corrigió con los ojos muy abiertos en el espejo retrovisor. Estaba escuchando cada palabra. Explica, le dije a Ricardo. Si detenemos la venta ahora es intento de fraude, dijo Ricardo. Es un asunto civil. Pero si dejamos que firme los papeles, si dejamos que acepte la transferencia bancaria de Moretti, si toca ese dinero, Héctor, aunque sea $1,
se convierte en fraude electrónico, se convierte en abuso de ancianos, se convierte en gran hurto mayor a $100,000. Eso es una sentencia obligatoria de 10 años en prisión federal, sin libertad condicional. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. 10 años. Mi hijo en una jaula. ¿Y la casa?, pregunté. Perderemos la casa temporalmente, dijo Ricardo. Moretti tomará posesión. Pero una vez que los cargos criminales caigan, podemos recuperarla. Será desordenado. Pero será el cebo. Tienes que dejar que se coma el cebo, Héctor. Tienes que dejar que piense que ganó. Cerré los ojos. Vi la cara de Julián mientras se alejaba. Vi a Mónica tirando mi medicina a la basura. Que la venda, dije. Que tome el dinero. Bien, dijo Ricardo. Ahora sobre el protocolo Omega. Lo mencionaste. ¿Recuerdas lo que eso implica? Recuerdo, dije. Significa que bloqueamos los activos reales, dijo Ricardo. Estoy iniciando el cortafuegos en las cuentas offshore, en las Caimán y la isla de Man. Estoy poniendo los derechos minerales para el depósito de litio en un fideicomiso ciego administrado por la firma. Para el mundo, Héctor Rey parecerá un fantasma. Tus tarjetas de crédito dejarán de funcionar. Tus cuentas bancarias mostrarán saldo cero. Serás invisible. Pero tendrás acceso al fondo de emergencia a través de la firma. ¿Cuánto hay en el fondo de emergencia?, pregunté. 2 millones en efectivo líquido, dijo Ricardo. Accesible a través de la tarjeta negra que te emití hace 10 años. ¿Aún la tienes? Toqué el bolsillo de mi pecho. Estaba cosida en el forro de mi chaqueta un pequeño rectángulo duro que no había tocado desde el funeral. La tengo. Bien. Ahora escucha con atención, Héctor. El protocolo Omega tiene una función secundaria. Activa una auditoría de riqueza. Significa que dentro de 24 horas, cualquiera que te busque va a descubrir que Héctor Rey no es un mecánico retirado. El escudo de privacidad cae. Si Julián ejecuta una verificación de crédito sobre ti mañana, va a ver las empresas fantasma. No podrá tocar el dinero, pero verá el tamaño de la montaña sobre la que está parado. Deja que vea, dije. Quiero que sepa lo que tiró a la basura. Quiero que sepa que cambió un imperio por un auto usado y unas vacaciones. Hay una cosa más, dijo Ricardo. Su voz vaciló por primera vez. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Estás declarando la guerra a tu propia sangre. Vas a poner al padre de tu nieta en prisión. Vas a dejar a esa niña sin un hogar. ¿Estás seguro, Héctor? ¿Estás absolutamente seguro de que esto no es solo el calor hablando? Miré a Carlos. Estaba mirando la carretera con la mandíbula tensa. Era un extraño, un chico que trabajaba por el salario mínimo. Y sin embargo me había mostrado más humanidad en 20 minutos que mi familia en 20 años. Me había dado agua. Me había dado un aventón. Mi familia no solo me dejó, Ricardo, dije. Me sentenciaron a muerte. Si no hubiera encontrado esas pastillas, si no hubiera encontrado a este chico, sería un cadáver al atardecer. No les importó mi sangre. ¿Por qué debería importarme la suya? Entendido, dijo Ricardo. La vacilación se había ido. El tiburón estaba de vuelta. Estoy ejecutando el protocolo ahora. Los activos se están congelando mientras hablamos. Estoy alertando al equipo de seguridad privada en Las Vegas. Te encontrarán en el aeródromo Seattle. ¿Dónde te vas a quedar? Necesito una base de operaciones, dije. En algún lugar visible. En algún lugar ruidoso. Julián piensa que soy un viejo confundido vagando por el desierto. Quiero ser exactamente lo opuesto. El Bellagio, sugirió Ricardo. Más grande, dije. El Wynn. Mejor. Consígueme la suite Emperador en el Caesars Palace, la que tiene el ascensor privado. Y Ricardo, sí necesito ropa. Parezco un vagabundo. Envía un sastre a la suite. Y un barbero. Si voy a destruir a mi familia, quiero lucir como el hombre que ganó el dinero, no como el hombre que lo perdió. Considéralo hecho, dijo Ricardo. Bienvenido de nuevo al juego, señor Rey. La línea se cortó. Bajé el teléfono.
Mi mano estaba firme. Los temblores se habían ido. La adrenalina bombeaba por mis venas despejando la niebla de la edad y la traición. Carlos soltó un silbido bajo. Mantuvo los ojos en la carretera, pero sacudió la cabeza lentamente. Protocolo, Omega preguntó. Congelación de activos. 800 millones. ¿Quién eres, amigo? Dijiste que eras mecánico. Era mecánico, dije. Arreglaba cosas rotas, pero a veces algunas cosas están demasiado rotas para arreglarse. A veces tienes que desechar las piezas y fundir el acero. Miró el reloj Patek Philippe en el tablero. Lo había quitado del mostrador y lo había puesto allí tratándolo con una nueva reverencia. Así que eres rico, dijo. Como realmente rico. Miré el tramo interminable de arena afuera. El dinero es solo una herramienta, Carlos. Es un martillo. Puedes usarlo para construir una casa o puedes usarlo para romper una rodilla. Mi hijo intentó usarlo para enterrarme. Ahora voy a mostrarle cómo usar el martillo. Condujimos en silencio durante unos kilómetros. El horizonte de Las Vegas comenzó a brillar a la distancia un espejismo de vidrio y neón saliendo del polvo. Parecía un campo de batalla. «Sabes», dijo Carlos, rompiendo el silencio. «Mi papá se fue cuando yo tenía 5 años. Salió por cigarrillos y nunca volvió. Solía odiarlo. Solía desear que muriera». Miré al chico. Estaba agarrando el volante con fuerza. Pero ahora continuó. «Ahora pienso. Al menos él solo se fue. No trató de engañarme. No trató de robar mi alcancía. Lo que hizo tu hijo, eso es frío, amigo. Eso es helado. Lo es, estuve de acuerdo». «¿Entonces lo vas a matar?», preguntó Carlos. Lo preguntó casualmente como si estuviera preguntando si quería parar a almorzar. Me reí. Fue un sonido áspero y seco. «No, Carlos. La muerte es demasiado fácil. La muerte es una liberación. Voy a dejarlo vivir. Voy a dejar que mire mientras le quito todo lo que pensaba que era suyo. Voy a dejar que vea el paraíso que podría haber tenido. Y luego voy a cerrar las puertas desde adentro. Llegamos a los límites de la ciudad. El tráfico se espesó. Las luces se hicieron más brillantes. «Llévame a la terminal privada en Henderson», dije. «El equipo de mi abogado estará esperando. Y Carlos, sí. Cuando vendas ese reloj no compres un auto rápido. No compres cosas estúpidas. Compra una casa. Compra una educación. Sé más inteligente que mi hijo». «Lo haré», dijo Carlos. Me miró y por primera vez sonrió. Una sonrisa real. «Gracias, señor Rey». «No me agradezcas todavía», dije. «El espectáculo apenas comienza». Cuando entramos al aeródromo los vi. 2 SUVs negras estaban estacionadas en la pista junto a un elegante Jet Gulfstream. Hombres de traje esperaban. Ricardo no hacía las cosas a medias. Abrí la puerta del Honda. El calor del asfalto subió a recibirme, pero esta vez no me inmuté. Salí no como el padre abandonado, sino como el CEO. Enderecé mi columna sucia. Levanté la barbilla. Mi hijo había iniciado un incendio. No sabía que yo era quien controlaba el oxígeno, y estaba a punto de succionarlo todo fuera de la habitación. De vuelta en la casa que había construido con mis propias manos hace 30 años, el silencio era pesado lo suficientemente espeso como para ahogarse. La Ford Expedition negra entró en el camino de entrada, las llantas crujiendo sobre la grava, en un ritmo que sonaba demasiado fuerte en la tranquila tarde suburbana. El motor hizo tic-tac mientras se enfriaba un latido metálico que parecía burlarse de las 2 personas sentadas adentro. Julián agarraba el volante, sus nudillos blancos, su piel pálida y húmeda. Estaba sudando un brillo frío y grasiento que cubría su frente a pesar del aire acondicionado a toda potencia. Miraba fijamente la puerta del garaje, el aro de baloncesto que no había usado en 20 años, los rosales que su madre había plantado antes de morir. No estaba viendo la casa. Estaba viendo el espejo retrovisor. Estaba viendo la imagen de su padre encogiéndose hasta convertirse en una mota de polvo en el desierto de Nevada. Apagó el motor, pero no se movió.
Su respiración venía en jadeos superficiales y entrecortados. «Tenemos que volver», susurró Julián. Su voz temblaba apenas audible sobre el zumbido en sus oídos. «Mónica, tenemos que volver. No podemos hacer esto. Va a morir Ariel allá afuera. Son 40 grados. No tiene sus pastillas». En el asiento del pasajero, Mónica ya se estaba desabrochando el cinturón de seguridad. Se movía con una precisión tranquila y aterradora. Revisó su reflejo en el espejo de la visera alisando un mechón suelto de cabello rubio, inspeccionando su rímel. No parecía una mujer que acababa de cometer un delito grave. No parecía una asesina. Parecía que se estaba preparando para una conferencia de padres y maestros. Cerró la visera de golpe y se volvió para mirar a su esposo. Sus ojos estaban secos. Su pulso era constante. «No vamos a volver», Julián, dijo ella. Su voz era plana, desprovista de cualquier emoción que no fuera una leve molestia. «Discutimos esto. Acordamos esto. Está hecho. Pero él es mi papá». Julián sollozó. Una lágrima se escapó de su ojo, trazando un camino a través del sudor en su mejilla. «No es solo un perro que dejamos en un refugio. Es un ser humano. ¿Qué pasa si la policía lo encuentra? ¿Qué pasa si las cámaras nos vieron?» Mónica se rió. Fue un sonido corto y agudo como vidrio rompiéndose. «No había cámaras en esa bomba, Julián. Lo verifiqué. E incluso si las hubiera, no hicimos nada ilegal. Paramos por gasolina». Él se alejó. «Lo buscamos. No pudimos encontrarlo. Es una tragedia. Es el triste e inevitable declive de un anciano confundido». Ella se estiró y puso una mano en su brazo. Sus uñas se clavaron en su carne a través de su camisa, afiladas y dolorosas. «Piensa en la deuda, Julián. Piensa en la cuenta de criptomonedas. Piensa en Vicente Moretti y lo que dijo que le haría a tus rodillas si no tenías sus $50,000 para el viernes. ¿Crees que a Vicente le importa tu papá? ¿Crees que a Vicente le importa tu culpa?» Julián se estremeció. El nombre del prestamista envió una nueva ola de náuseas rodando por su estómago. Estaba atrapado. Estaba atrapado entre el fantasma de su padre y la amenaza muy real y muy violenta de sus acreedores. «Vendemos la casa», siseó Mónica, inclinándose más cerca, su perfume llenando la cabina, oliendo a vainilla y podredumbre. «Vendemos la casa esta semana. Le pagamos a Vicente. Pagamos las tarjetas de crédito. Tomamos el resto y nos mudamos a Arizona. Empezamos de nuevo. Pero nada de eso sucede si te quiebras. Nada de eso sucede si te ablandas conmigo ahora». Julián miró la casa de nuevo. Imaginó el interior fresco y oscuro. Imaginó la silla de su padre en la sala de estar vacía. «No puedo hacerlo», sollozó, enterrando su rostro en sus manos. «No puedo llamar a la policía. No puedo mentirles. Lo sabrán. Me mirarán y lo sabrán». Mónica lo miró fijamente por un largo momento. El disgusto se extendió por su rostro. Odiaba su debilidad. Odiaba tener que ser ella quien cargara el peso de su ambición mientras él se desmoronaba como cartón mojado. Abrió su puerta y caminó hacia el lado del conductor. Abrió la puerta de Julián. El calor de la tarde entró oliendo a pasto cortado y normalidad. «Sal del auto», ordenó. Julián salió tropezando, sus piernas temblando tanto que casi se cae. La miró con los ojos rojos e hinchados, un retrato de remordimiento patético. «Mónica, por favor», suplicó. «Solo llamemos a la estación. Tal vez todavía esté allí». Y entonces ella se movió. Fue rápido, eficiente y brutal. Mónica echó la mano hacia atrás y abofeteó a Julián en la cara con cada gramo de fuerza que poseía. El sonido fue como un disparo en el vecindario tranquilo. La cabeza de Julián se sacudió hacia un lado. Tropezó hacia atrás contra el auto, su mano volando hacia su mejilla, donde una huella de mano roja ya comenzaba a florecer. El shock del golpe cortó su pánico, silenciando sus sollozos al instante. Miró a su esposa con los ojos muy abiertos y la boca abierta. «Basta», gruñó Mónica. Su rostro estaba a centímetros del suyo, sus ojos ardiendo con un fuego depredador frío.
No eres un niño. Eres un hombre que tomó una decisión. Ahora párate derecho, límpiate la cara y entra en esa casa. Tenemos una actuación que dar. Y si arruinas esto, si tartamudeas, si dudas, te dejaré pudrirte en la cárcel solo. ¿Me entiendes? Julián asintió lentamente, el ardor en su mejilla, conectándolo a tierra, sacándolo de la espiral. El miedo a su esposa de repente pesaba más que el miedo a su crimen. Bien, dijo Mónica, alisándose el vestido. Ahora escúchame. Esperamos 3 horas. Buscamos en la parada de descanso. Buscamos en el bosque detrás de la gasolinera. Tú estabas frenético. Yo estaba aterrorizada. Condujimos arriba y abajo por la autopista. Esa es la verdad. Esa es la única verdad que existe. Ahora entra y llama al 911. Entraron a la casa. Olía a cera de limón y papel viejo, el aroma de Héctor. Mónica fue directo a la cocina. Agarró un vaso de agua y se salpicó un poco en la cara, arruinando su rímel lo suficiente como para parecer que había estado llorando durante horas. Se despeinó el cabello soltando algunos mechones de su moño perfecto. Se miró en el espejo del pasillo y practicó un temblor en su labio inferior. En segundos, la mujer fría y calculadora desapareció, reemplazada por una nuera angustiada y aterrorizada. Julián se sentó en el sofá con el teléfono en la mano. Miró el teclado. Su pulgar se cernía sobre el 9. «Hazlo», susurró Mónica desde la puerta. Él marcó. 911. Despachador. «¿Cuál es su emergencia?», preguntó la voz en la línea. Julián cerró los ojos. Pensó en el desierto. Pensó en el calor. Pensó en el dinero. Mi padre tartamudeó, y esta vez el quiebre en su voz no era actuación. Era puro autodesprecio destilado. Mi padre ha desaparecido. Nosotros lo perdimos. 20 minutos después, una patrulla se detuvo en la acera. El oficial Miller, un policía local con cara amable y una libreta que había visto días mejores, caminó por el sendero. Había respondido a una queja por ruido en esta casa hace 2 años. Conocía a la familia. Pensaba que eran buena gente. Mónica lo recibió en la puerta antes de que pudiera siquiera llamar. Abrió la puerta de golpe y prácticamente cayó en sus brazos sollozando histéricamente. «Oficial». «Gracias a Dios que está aquí», gimió agarrando la manga de su uniforme. «No sabemos qué hacer. Buscamos por todas partes. Él simplemente desapareció». El oficial Miller la guió suavemente de regreso a la sala de estar. Julián estaba sentado en el sillón reclinable, con la cabeza en las manos, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Para el ojo inexperto parecía un hijo paralizado por el dolor. Para Mónica parecía un pasivo que ella estaba manejando en tiempo real. «Bien, amigos, cálmense», dijo el oficial Miller, sacando su bolígrafo. «Cuéntenme exactamente qué pasó». «¿Cuándo vieron a Héctor por última vez?». Julián levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos. Miró a Mónica. Ella le dio un asentimiento microscópico, una señal que solo ellos podían ver. «Íbamos conduciendo al cañón», dijo Julián. Su voz era sorda, robótica. «Nos detuvimos en un área de descanso fuera de la Interestatal 15. Hace unas 4 horas papá dijo que necesitaba estirar las piernas. Fue hacia las máquinas expendedoras y luego...». Preguntó Miller escribiéndolo. «Fui al baño», continuó Julián. Mónica se quedó en el auto. Cuando volví a salir se había ido. «¿Ido?», preguntó Miller. «¿Vieron a alguien llevárselo? ¿Se subió a otro vehículo?». «No». No, interrumpió Mónica, sonándose la nariz en un pañuelo que había arrugado en su mano. «Simplemente se alejó. Hace eso a veces. Se confunde. Últimamente ha estado empeorando. Olvida dónde está. Olvida quiénes somos. Intentamos que viera a un médico, pero es tan terco». Ella miró al oficial con ojos grandes y suplicantes. «Tiene demencia, ¿verdad?», susurró plantando la semilla. «No queríamos admitirlo. Pensamos que podíamos manejarlo. Pero hoy simplemente caminó hacia el desierto. Buscamos durante 3 horas, oficial. Gritamos su nombre hasta que nuestras voces se agotaron. Pero no había nada. Solo arena». El oficial Miller asintió con simpatía. La historia encajaba.
Un día caluroso, un viaje largo, un hombre mayor con deterioro cognitivo. Sucedía más a menudo de lo que la gente le gusta admitir. ¿Tenía un teléfono?, preguntó Miller. No, dijo Julián rápidamente. Odia la tecnología. No lleva uno. ¿Tiene alguna identificación o dinero? Tal vez $20, dijo Mónica. Pero su billetera... Creo que la dejó en el auto. Dijo que le dolía la espalda al sentarse sobre ella. Así que no tiene identificación, no tiene teléfono, y está confundido. Miller resumió con rostro sombrío. Bien. Necesitamos sacar una descripción a la patrulla de carreteras de Nevada inmediatamente. ¿Tienen una foto reciente? Mónica saltó. Tengo una en mi teléfono, dijo. La tomé esta mañana antes de irnos. Se veía tan feliz. Mostró la foto. De hecho, era Héctor parado en el camino de entrada sonriendo sosteniendo su bolsa de viaje. La bolsa que actualmente se estaba pudriendo en un contenedor de basura a 500 kilómetros de distancia. Se ve frágil, agregó Mónica manipulando la narrativa. Necesita su medicación para el corazón. Si no la toma, dejó la frase colgando en el aire, implicando la consecuencia fatal sin decirla. El oficial Miller lo comunicó por radio. Puso una alerta plateada. Hombre mayor confundido, 70 años vagando cerca de la interestatal. Posible emergencia médica. Mientras hablaba por su radio, Julián lo observaba. Sintió una ola de mareo. Fue tan fácil. Fue terriblemente fácil. Estaban mintiendo a la policía y la policía les estaba creyendo. Estaban reescribiendo la historia en tiempo real. Héctor no era un hombre agudo e inteligente que había sido abandonado. Ahora era un inválido confundido y enfermo que se había alejado para morir. El oficial Miller cerró su libreta. Voy a presentar este informe ahora mismo. Coordinaremos con los equipos de búsqueda y rescate de Nevada. Ustedes dos deberían quedarse aquí en caso de que llame al teléfono fijo de la casa o encuentre una manera de contactarlos. Traten de descansar un poco. Se ven agotados. No podemos descansar, sollozó Mónica. No hasta que papá esté en casa. El oficial Miller le dio una palmada en el hombro torpemente. Haremos todo lo que podamos, señora. Salió por la puerta. Julián lo vio subir a la patrulla y alejarse. En el momento en que las luces traseras desaparecieron en la esquina, la energía en la habitación cambió violentamente. Mónica dejó caer el pañuelo. Dejó de llorar al instante. Su postura se enderezó. Caminó hacia la ventana y se asomó a través de las persianas para asegurarse de que la calle estuviera vacía. Se volvió hacia Julián. Sus ojos estaban secos y duros como el pedernal. Se lo tragó, dijo. Se tragó cada palabra. Julián la miró horrorizado por la transformación. Tú. Eres aterradora. Soy práctica, espetó ella. Ahora levántate. Tenemos trabajo que hacer. Necesitamos llamar al agente inmobiliario. Necesitamos decirle que debido a la emergencia médica, necesitamos liquidar el activo inmediatamente para pagar los costos de búsqueda y rescate. Esa es nuestra historia de portada. No estamos vendiendo porque somos codiciosos. Estamos vendiendo porque estamos desesperados por salvarlo. Sacó su teléfono y marcó un número. Julián se quedó allí sentado, el ardor fantasma de su bofetada todavía quemando en su mejilla. Miró el lugar vacío donde estaba el sillón reclinable de su padre. Se dio cuenta entonces de que no solo había perdido a su padre. Se había perdido a sí mismo. Estaba atrapado en esta casa con una mujer que podía encender y apagar las lágrimas como un grifo. Y por primera vez en su vida realmente le tenía miedo. «Hola», dijo Mónica al teléfono, su voz subiendo a un tono preocupado y frenético de nuevo. «Sí habla Mónica Rey. Tenemos una emergencia familiar. Necesitamos listar la casa. Sí, hoy. Solo ofertas en efectivo. Necesitamos el dinero rápido. Es una cuestión de vida o muerte». Miró a Julián y le guiñó un ojo. Julián sintió la bilis subir por su garganta. Corrió al baño y vomitó. La patrulla dobló la esquina y desapareció.
y el pesado silencio de la casa volvió a precipitarse como una inundación. Era un silencio que gritaba. Mónica no desperdició ni un segundo. Se volvió desde la ventana, su rostro quitándose la máscara de la nuera afligida tan rápido que fue casi discordante. No había lágrimas en sus mejillas, solo el rubor de la adrenalina y la fría y dura determinación de una mujer que tenía una fecha límite. Julián estaba parado en medio de la sala mirando el sillón reclinable vacío de su padre. La huella del cuerpo de Héctor todavía era visible en el cojín. El fantasma del hombre estaba sentado allí mismo juzgándolo. Julián se sentía enfermo. Sintió la bilis subiendo por su garganta de nuevo, un recordatorio ardiente de la línea que acababa de cruzar. Había mentido a la policía. Había presentado un informe falso. No había vuelta atrás ahora. El puente no solo estaba quemado, estaba detonado. Arriba ladró Mónica. Su voz era afilada cortando el aire estancado. Ahora Julián se estremeció. La miró sus ojos suplicando un momento de descanso, un momento para procesar la enormidad de lo que habían hecho. Pero Mónica ya se movía hacia la escalera a sus tacones, haciendo clic en el piso de madera, con un ritmo militar. Tenemos una ventana de 2 horas antes de que los vecinos comiencen a venir con guisos y falsa simpatía siseó por encima del hombro. Necesitamos encontrar el efectivo. Necesitamos encontrar el oro. Tu papá dijo que tenía ahorros. Dijo que los mantenía seguros. Julián tropezó tras ella, sus piernas sintiéndose como plomo. Recordaba las historias. Héctor siempre hablaba del fondo para días lluviosos. Hablaba de cómo los bancos eran para tontos y cómo los activos duros eran lo único que importaba. Julián había imaginado pilas de billetes. Había imaginado monedas de oro. Había imaginado la solución a todos sus problemas, sentada en una caja de metal en el armario del dormitorio principal. Entraron al dormitorio de Héctor. Olía a loción vieja y polvo. La cama estaba hecha con precisión militar, las esquinas metidas apretadas. Era la habitación de un hombre que vivía una vida disciplinada y simple. Para Julián de repente parecía una tumba. Mónica fue directo al vestidor. Empujó los trajes de Héctor a un lado, las perchas resonando ruidosamente. Allí empujada en la esquina trasera bajo una pila de mantas viejas estaba la caja fuerte. Era una bestia de hierro vieja, una reliquia de los 70 cubierta de arañazos y calcomanías de compañías petroleras que Julián no reconocía. Parecía impenetrable. ¿Tienes la combinación?, preguntó Mónica arrodillándose frente a ella. Sus ojos estaban muy abiertos por la codicia. Pasó sus manos sobre el metal frío como si acariciara a un amante. No susurró Julián. Nunca me la dijo. Dijo que la obtendría cuando estuviera listo. Mónica dejó escapar un sonido de pura frustración. Bueno, estás listo ahora, Julián, porque nos la llevamos. Se puso de pie y miró alrededor de la habitación. Sus ojos se posaron en la pesada caja de herramientas que Héctor guardaba debajo de la ventana. La arrastró el metal raspando el piso. La abrió de golpe y sacó una palanca pesada y un mazo. Ábrela, ordenó. Julián miró las herramientas. Esto se sentía como una violación peor que el abandono. Dejar a su padre en una gasolinera fue pasivo. Esto era activo. Esto era irrumpir en el corazón de la vida del hombre. No puedo, dijo Julián. Se siente... ¿Quieres que Vicente Moretti te rompa las piernas?, gritó Mónica. Estaba perdiendo el control, la presión la estaba afectando. ¿Quieres perder a los niños? Abre la maldita caja fuerte, Julián. El miedo al prestamista era un motivador poderoso. Julián agarró el mazo. Golpeó. El sonido de metal sobre metal fue ensordecedor en la pequeña habitación. Golpeó una y otra vez. El dial de la caja fuerte se aplastó hacia adentro. Atascó la palanca en el espacio entre la puerta y el marco. Puso su peso en ello. Gruñó el sudor corriendo por su cara mezclándose con las lágrimas. No podía parar. Mónica lo ayudó tirando de la barra su rostro torcido en una máscara de esfuerzo. «Dámelo», gruñó. «Dámelo». Con un gemido chirriante final de metal torturado, la puerta de la caja fuerte se abrió de golpe. Ambos cayeron hacia atrás jadeando.
La habitación estaba en silencio de nuevo, salvo por su respiración irregular. Mónica se arrastró hacia adelante sobre sus manos y rodillas. Metió la mano en la cavidad oscura de la caja fuerte. Esto era la salvación. Las deudas de criptomonedas. Las tarjetas de crédito, el prestamista, todo terminaba justo aquí. Sacó el contenido y se congeló. No había pilas de billetes de $100. No había monedas de oro Krugerrand. No había joyeros llenos de diamantes. La caja fuerte estaba casi vacía. Mónica sacó un solo sobre manila grueso y una pequeña caja de lata oxidada que solía contener galletas. Sacudió la caja de lata. Sonó. Sonaba ligera. Demasiado ligera. Arrancó la tapa. Adentro había exactamente $43 en monedas sueltas y billetes pequeños, algunos botones viejos y una medalla de guerra de Corea. Ella miró fijamente las monedas. $43. «¿Es esto una broma?», susurró. Su voz temblaba con una rabia peligrosa. «¿Es esto algún tipo de broma enferma?». Agarró el sobre manila. Esto tenía que hacer. Los bonos, los certificados de acciones, el dinero real. Arrancó la parte superior del sobre y vació el contenido en el suelo. Cayó una sola hoja de papel doblada. Era grande, amarillenta por la edad y olía a archivos mohosos. Mónica la desdobló frenéticamente. Sus ojos escanearon el papel buscando números, buscando códigos de ruta bancaria, buscando valor. Pero no era un estado de cuenta bancario. No era un bono. Era un mapa. Era un mapa topográfico dibujado a mano de una sección del desierto de Nevada, específicamente una región que Julián reconoció vagamente como cercana a los viejos distritos mineros. Estaba cubierto de símbolos extraños, notaciones geológicas y círculos de tinta roja. En la esquina inferior, con la letra de molde ordenada de Héctor, se leía: Estudio 1982, Sector 7G, concentración de litio de alto grado. Sujeta al mapa había una nota escrita a mano. Julián recogió la nota. Sus manos temblaban tanto que apenas podía leerla. Para Julián, decía la nota: para el día en que crezcas y te des cuenta de que el verdadero tesoro no es lo que gastas sino lo que construyes. Este es el futuro, hijo. Úsalo sabiamente. Julián miró el mapa. Vio líneas. Vio tierra. Vio nada. No sabía lo que valía el litio. No sabía que la revolución de los vehículos eléctricos estaba haciendo que ese mineral específico fuera más valioso que el oro. No sabía que el círculo rojo en ese papel representaba un depósito por valor de $850 millones. Solo vio papel. Mónica le arrebató el mapa de las manos. Lo miró fijamente. Le dio la vuelta. Lo sacudió esperando que cayera en un cheque. Nada. «Es un mapa», gritó. «Es un mapa de tierra». Nos dejó tierra. Se puso de pie con la cara roja y las venas abultadas en su cuello. Miró alrededor de la habitación como si buscara algo que destruir. «Nos mintió», chilló. Caminaba como si tuviera una fortuna secreta. Nos dejó creer que estaba sentado sobre una pila de efectivo. Y era esto un dibujo del desierto. Miró el mapa en sus manos con puro odio. Para ella representaba cada decepción, cada fracaso, cada mentira que sentía que le habían dicho. Era basura. Era el delirio de algo valioso. Agarró el papel con ambas manos. «Mónica, espera», dijo Julián débilmente. Tal vez signifique algo». «Significa que estaba loco», gritó ella. «Significa que era un acaparador que guardaba basura en una caja fuerte». Y luego, con un sonido violento de desgarro, rompió el mapa por la mitad. Julián se estremeció, pero no la detuvo. Ella lo rompió una y otra vez. Rompió el estudio de $1 millón en confeti. Rompió las coordenadas en tiras. Lanzó los pedazos al aire, dejándolos llover sobre la alfombra como nieve inútil. «Ahí va tu herencia», Julián escupió, pisoteando los pedazos con sus tacones.
Ahí va el gran legado de tu padre: tierra y papel y mentiras. Pateó la caja de lata oxidada, enviando las monedas dispersándose por la habitación. Lo matamos por $40. Julián susurró la rabia, convirtiéndose repentinamente en una claridad fría y aterradora. Lo abandonamos por $40. Julián se sentó en el suelo rodeado por los escombros de la vida de su padre. Recogió un pedazo del mapa roto. Solo mostraba una línea de contorno. Inútil. Estamos muertos, susurró Julián. Vicente nos va a matar. Mónica dejó de caminar. Respiró hondo. Se alisó el cabello. El depredador estaba de vuelta, no dijo ella. No estamos muertos, solo tenemos que pivotar. El efectivo no está en la caja fuerte. Bien. Caminó hacia la ventana y miró el jardín delantero. Miró el vecindario. El efectivo está en las paredes, dijo. El efectivo es la casa, pero... empezó Julián. La vendemos, dijo Mónica volviéndose hacia él. No esperamos una lista de mercado, no esperamos visitas de puertas abiertas. La vendemos hoy, pero necesitamos tiempo para limpiar el título. No tenemos tiempo, espetó Mónica. Llamamos a los compradores en efectivo. A los tiburones. A los que ponen esos carteles de «compramos casas feas» en los postes de teléfono. Llamamos a los inversores que no hacen preguntas. Sacó su teléfono. Sus dedos volaron por la pantalla. Estoy llamando a ese tipo del que nos habló tu amigo, el que compra activos en dificultades. ¿Cuál era su nombre, señor Solares? Él paga 50 centavos por dólar. Mónica, dijo Julián, horrorizado. Perderemos la mitad del valor. La mitad de algo es mejor que todo de nada, gritó ella. Necesitamos 50,000 para el viernes. Si vendemos la casa por 300,000. En efectivo, hoy le pagamos a Vicente, pagamos las tarjetas de crédito. Y todavía tenemos suficiente para irnos. Marcó el número. Julián miró el papel roto en el suelo. Sintió una sensación extraña en su pecho. Una pesadez. No sabía que estaba mirando los escombros de una fortuna que podría haberlo convertido en un rey. Solo vio basura. «Hola», dijo Mónica al teléfono, su voz cambiando instantáneamente a un tono urgente y de negocios. «Sí, busco al señor Solares. Mi nombre es Mónica Rey. Tengo una propiedad en los suburbios de Henderson. 3 habitaciones, 2 baños, condición impecable. Necesito venderla hoy». «Sí, hoy». «Efectivo. Estoy dispuesta a aceptar un descuento significativo por velocidad». Escuchó por un momento, luego asintió. 300 sí. Lo tomaremos. ¿Cuándo puede traer el contrato? Esta noche, perfecto. Colgó el teléfono. Miró a Julián. Está hecho, dijo. Alguien viene en 1 hora con un maletín de efectivo para el depósito y un contrato. Estamos vendiendo la casa. Caminó hacia el desastre en el piso. Pateó los pedazos del mapa en una pila. Limpia esto, ordenó. Consigue una bolsa de basura. Tira toda esta basura. La ropa del viejo, sus papeles, este mapa estúpido. Quiero esta habitación vacía antes de que llegue el comprador. No quiero que quede ningún rastro de él. Julián se puso de pie. Caminó a la cocina y consiguió una bolsa de basura negra. Regresó y comenzó a recoger los pedazos rotos del mapa. Recogió los datos del estudio que a Héctor le había llevado 10 años compilar. Recogió la prueba geológica del depósito de litio. Tiró $850 millones en una bolsa de basura junto con las pelusas de polvo y los recibos viejos. Ató la bolsa. La pondré en el contenedor de afuera, dijo suavemente. Bien, dijo Mónica. ¿Y Julián? Sí. No te veas tan triste. Acabamos de salvar nuestras vidas. Vamos a ser ricos, solo que no de la manera que tu papá planeó. Julián salió por la puerta trasera. Levantó la tapa del contenedor con ruedas. El olor a basura podrida subió. Tiró la bolsa adentro. Aterrizó con un golpe suave. Se quedó allí por un momento mirando el plástico negro.
No sabía por qué, pero sentía que acababa de tirar su alma. Cerró la tapa. Dentro de la casa sonó el teléfono. Mónica contestó. Era el agente inmobiliario El Tiburón confirmando la dirección. Lo estaban haciendo, estaban vendiendo la casa, estaban borrando a Héctor Rey de la tierra. Y no tenían idea de que a 500 kilómetros de distancia, Héctor Rey estaba sentado en la silla de un sastre, en una suite penthouse, viendo una transmisión digital del sistema de seguridad de su casa, en una tableta viendo a su hijo tirar el mapa y sonriendo con una sonrisa que habría aterrorizado a un lobo. «Rompiste el mapa», Julián, susurró Héctor a la pantalla. «Esa fue tu prueba y fallaste. Ahora veamos cómo manejas el desalojo».